Hola, nosotros somos del CONALEP 4 y los representantes del equipo somos Sofía Gabriela Bautista Mo, Gabriela Yanetsi Vázquez Calixto, Daniela del Carmen Pérez Montoya, Jessica Castillo Huerta, Daniel Fuentes Magaña y yo, Jair Alexander Escobo, y del grupo 506 de la especialidad de nutrición con el tema de reforma del Poder Judicial. ¿Quién realizó la reforma del Poder Judicial de la Federación? Fue una iniciativa que surgió desde el interior del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma buscó realizar modificaciones a la Constitución Federal y diversas leyes que regulan la estructura y facultades del Poder Judicial. En 1999, el presidente de la Suprema Corte, con el apoyo de los demás ministros, logró convencer al presidente de la República y al Congreso de la Unión de la aprobación de una reforma constitucional que revertiría algunos aspectos importantes de la reforma judicial de 1994, sometiendo al Consejo de la Judicatura Federal al control de la propia Corte. De este modo, la Suprema Corte recobró parte de la autoridad e influencia dentro del Poder Judicial de la Federación que había perdido a manos del Consejo. Debe hacerse notar que el presidente de la República en aquel entonces era el mismo hombre que propuso la reforma de diciembre de 1994. A fines del mismo año, la Suprema Corte, por iniciativa propia, estableció la comisión integrada por jueces federales, abogados y académicos que se encargaría de elaborar un proyecto de nueva ley de amparo. ¿Quién aprobó la reforma judicial? Por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenencias, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular con cambios en el estamento que modifica diversos artículos de la Constitución Política. El motivo de la reforma judicial. Bueno, la finalidad de la reforma judicial es precisa como un poder autónomo, tanto como un anuncio de una de las leyes principales secundarias que envían al Congreso de una unión que será en ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entre otras, establecen los criterios para el desempeño del Tribunal de Disciplina. Bueno, ¿qué es la reforma judicial y lo que implica? La renovación estructural para generar una justicia más ágil y eficiente, alineándose con los cambios sociales y culturales generados en los últimos años, para cumplir los llamados de la sociedad mexicana de una justicia expedita. Lo que significa la reforma judicial es que la defensa del pueblo de México por la justicia, la honestidad y la honradez, por erradicar la corrupción, el nepotismo es la corrupción y el destaco. El 15 de septiembre de 2024 fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, este decreto aprobado fue el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Introduce cambios significativos en 19 artículos. Artículo 17. Antes de la reforma, establecía el derecho fundamental a una impartición de justicia pronta. Con la reforma se introduce un cambio importante. Ahora establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de casos relacionados con cuantías tributarias, es decir, aquellos que versan sobre la determinación de impuestos o contribuciones en disputa entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Artículo 94. Antes de la reforma, establecía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría integrada por 11 ministros y organizada en 2 salas. Con la reforma aprobada se reduce el número de ministros
de 11 a 9 y las salas son eliminadas, de modo que la Corte ahora funcionará exclusivamente en pleno, es decir, con la participación de todos sus integrantes para la resolución de todos los asuntos. Artículo 95. Establece que los requisitos que una persona debe cumplir para ser designada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de las reformas, estos requisitos incluían ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años de edad, poseer título licenciado en Derecho con al menos 10 años de antigüedad. Con la reforma el artículo 95, los requisitos se mantienen prácticamente iguales, pero se introduce una nueva prohibición. Ya no podrán ser propuestos con ministros quienes hayan desempeñado el cargo de ministro del Tribunal Electoral. Artículo 96. Se introduce la elección popular para elegir a ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito y magistrados de circuito. Con la reforma se establece un nuevo proceso de elección popular para estos cargos judiciales. Artículo 97. Se establecía las facultades de la Suprema Corte de Justicia para investigar violaciones graves o los derechos humanos y determinar los límites y atribuciones de los jueces y magistrados en la administración de justicia. Con la reforma, el artículo 97 se mantienen los principios de carrera judicial para el personal del Poder Judicial, que no esté sujeto a la elección popular como secretarios de acuerdos, actuarios y otros funcionarios. Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal era el órgano responsable de la administración, disciplina y la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Con la reforma, el artículo 100, el Consejo de la Judicatura Federal es sustituido por el órgano de administración judicial. Este nuevo órgano estará encargado de la administración de los recursos, el manejo de la carrera judicial, excluyendo a jueces y magistrados. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México regula el funcionamiento de los poderes judiciales locales en cada uno de los estados del país, garantizando que los estados cuenten con su propio sistema de justicia y jueces. Antes de la reforma, los jueces y magistrados locales eran nombrados mediante procedimientos establecidos por cada Congreso estatal o por los consejos de la judicatura locales. Con la reforma del artículo 116 se establece que la elección de jueces y magistrados locales deberán seguir las mismas bases que rigen la elección en el Poder Judicial Federal. Esto implica que los jueces y magistrados locales serán elegidos por votos popular, al igual que los magistrados de la Suprema Corte, magistrados del circuito y jueces de distrito a nivel federal, integrados así la participación ciudadana en el proceso de selección de estos funcionarios. Además, las legislaciones locales deberán ser reformadas para permitir la reelección de estos jueces y magistrados, siguiendo un proceso similar al que se estableció en la reforma para los jueces, magistrados y federales. El artículo 122 establece que la Ciudad de México deberá adecuar su constitución para regular la elección de jueces y magistrados locales, con la posibilidad de reelección, siguiendo los mismos principios establecidos para el Poder Judicial de la Federación.